La persona magnánima no puede vivir con otro que no sea un amigo, porque vivir con el que no lo sea es una especie de servidumbre. Y he aquí por qué todos los aduladores tienen un carácter servil y la gente menuda, en general, es aduladora. La persona magnánima no siente resentimiento por el mal que se le haga, porque acordarse de lo pasado no es propio de un alma grande, sobre todo cuando el recuerdo recae sobre el mal recibido y es más digno olvidarlo. Como no prodiga elogios, tampoco le gusta hablar mal, ni aun de sus enemigos, como no sea a voces, para decirlo cara a cara. Jamás se le oirá quejarse, ni descender a pedir suplicante las cosas que le hagan falta o que sean de poco interés. Tal es, pues, la persona magnánima. Tal fuisteis vos, Majestad Católica, amiga mía. En aquella jornada, la última de luz terrena para vos, la última del largo viaje que emprendimos juntas, horas después de vuestra muerte, quise dedicaros el mejor de mis recuerdos, la obra moral de mi maestro Aristóteles. Él la escribió para su hijo. Era un tratado de cómo debe obrar bien un hombre en la vida. Vos, señora, me enseñasteis cómo obra bien una mujer. Beatriz Galindo, también conocida como la Latina, acompañó hasta Granada el cuerpo inerte de la reina más grande que dio la historia de España, Isabel la Católica. 28 días tardaron en llegar hasta el último destino de la soberana. 28 días les llevó a atravesar Castilla. 28 días para reposar en Granada, la ciudad arrebatada al Islam, la ciudad estrella de la corona castellana. Beatriz Galindo, tal vez la mujer más culta e inteligente de cuantas formaron la corte de los reyes católicos, había estado muy unida a doña Isabel. Y en aquellas jornadas de luto para toda la cristiandad, Beatriz quiso permanecer, como siempre, al lado de su soberana. Beatriz Galindo, la Latina, fue hasta el último momento la sombra del poder. La sombra del poder. Qué difícil y a la vez excelente posición para convertirse en observadora de la vida de un rey, y como en este caso de la de una reina. Ser la sombra del poder en tiempos de Isabel la Católica debió de tener además un encanto especial por lo que significó de compromiso y aventura con el futuro. Beatriz Galindo fue la Latina, una mujer inteligente, tenaz y leal al servicio de otra que la historia se encargó de adornar con honores y glorias. Beatriz Galindo influyó en la vida cultural de su tiempo. Cargar de contenidos aquella corte recién nacida fue tarea en la que empleó su vida. Beatriz admiró desde el conocimiento la sabiduría de Aristóteles y dedicó a su reina amiga los párrafos más bellos del maestro griego. La persona magnánima no puede vivir con otro que no sea un amigo. Majestad, amiga doña Isabel, la frialdad marmórea del recuerdo me permite ahora encontrar la razón a muchas cosas.
verdad, la razón misma de mi existir. Después del otoño medieval, el Renacimiento, como una prometedora y hermosa primavera, se extendía por toda Europa. Salamanca era entonces una de las ciudades más receptivas a esta nueva corriente. En Salamanca forjó su personalidad Fray Hernando de Talavera, aquel fraile Jerónimo que tan importante papel habría de desempeñar en Castilla, que tanto habría de influir en el espíritu de Isabel la Católica. La célebre Universidad Salmantina, fundada en 1215 por Alfonso IX de León, estaba considerada como una de las 4 más importantes del mundo, junto con las de Bolonia, París y Oxford. En sus aulas, miles de estudiantes se formaron en aquel tiempo en lenguas y literaturas clásicas. Aquí enseñó Antonio de Nebrija, gran humanista y autor de la primera gramática de la lengua castellana. Hacia Salamanca había dirigido sus ojos la reina en busca de maestros para sus hijos. Doña Isabel consiguió del Papa Inocencio VIII una bula que le autorizaba a elegir como educadores de los infantes entre los religiosos de sus dominios, incluso dentro de las órdenes mendicantes, aun sin permiso de los superiores de quienes ella designara. Del convento de San Esteban se llevó al dominico Fray Diego de Deza como preceptor del príncipe Juan, y de Salamanca eligió a una joven muy conocida en los ambientes universitarios. Beatriz Galindo tenía 17 años y sus conocimientos de latín sorprendían a casi todos. La muchacha, además, cultivaba otros géneros del saber con igual aprovechamiento. Algunos historiadores se han empeñado en adornar con laureles la figura de Beatriz Galindo. La mayoría se ha inclinado por lo más fácil y la convirtieron en maestra de latín. Las afirmaciones son de este tenor. Noticiosa la reina católica de su extraordinario mérito, la hizo llamar, y admirada de su valor, la introdujo en palacio con cargo de ser su maestra de latinidad, estudio harto descuidado en la infancia de Isabel, no destinada para reina. Es bastante improbable
que pudiera suceder lo que acabamos de traer a la memoria. 5 años hacía que Isabel estudiaba latín cuando se incorporó Beatriz Galindo a la corte. No, Beatriz Galindo, la latina, no fue maestra de latín de la reina, al menos la maestra oficial. Pero Beatriz asesoró a doña Isabel en situaciones políticas comprometidas. El consejo de la culta joven producía sosiego a la soberana, que se sentía atraída por la sabiduría de Beatriz. Vivir con el que no sea un amigo es una especie de servidumbre. Y he aquí por qué todos los aduladores tienen un carácter servil. Vos, señora, me halagasteis desde el primer día con vuestra amistad. ¿Recordáis, majestad? ¿Cuántas veces hablamos de nuestra sincera amistad que no pudo nunca trocarse en cargos ni rangos? En este ruar mío por nuestras vidas, recuerdo con toda nitidez el día que me comunicaron vuestra decisión. Me llamabais a la corte, me queríais a vuestro lado. Mi sorpresa fue aún mayor que la de muchos salmantinos, que muy pronto adivinaron el porqué de vuestras intenciones. Pienso en aquellos que decían que yo era vuestra maestra de latín, en los otros, los que me convirtieron en camarera mayor, moza de cámara. Todos se equivocaron. ¿Cómo supisteis, majestad, calmar mi excitación en nuestro primer encuentro? Teníais tantos deseos de saber. Queríais conocer qué sucedía en Europa, cómo pensaban los más avanzados. Os inquietaba y atraía el Renacimiento, aquel movimiento filosófico y cultural que empezaba a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nunca supe por qué os fijasteis en mí, ni quién os habló de mi existencia. ¿Fue tal vez Fray Diego de Deza? Él me conocía. Me había visto muchas veces en San Esteban. Pero poco importa quién haya sido. Lo cierto, señora, es que fui muy afortunada al poder compartir con vos momentos cruciales de nuestra historia. ¿Recordáis, majestad, las jornadas previas a la conquista de Granada? Hacía meses que vivíamos en aquel campamento al que vos bautizasteis con el nombre de Santa Fe. Santa Fe fue testigo directo de tantos y tan importantes acontecimientos de nuestra historia que su permanencia en el tiempo se hizo necesaria. Y hoy, esta ciudad sigue mostrando al mundo parte de su pasado. Aquí se firmaron las capitulaciones del primer viaje colombino y la rendición de Granada. Por una de estas puertas, pertenecientes a la muralla del campamento original, salieron los reyes con sus tropas. Iban a tomar posesión del último bastión del Islam. La riqueza, belleza y colorido de este palacio sin duda hubo de sorprender a los nobles cristianos. Uno de ellos, Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla, perteneciente a una de las familias más renacentistas de la época, sería el elegido por los reyes católicos como alcaide mayor de la Alhambra. Él viviría desde entonces en este lugar. Documentalmente, no se ha podido comprobar
si Beatriz Galindo figuraba en el séquito que acompañó a la reina aquel día a la Alhambra, aunque es muy probable que así fuera, porque lo que sí se conoce es la presencia de Francisco Ramírez de Onena, o Ramírez de Madrid, el marido que la reina tuvo a bien otorgar a Beatriz. Y es verdad que muchas veces los cronistas se limitan a destacar los nombres más conocidos. Pues sin duda, aunque claro, Ramírez de Madrid era un personaje ya conocido y apreciado cuando llega Beatriz a la corte, de manera que pues es posible que los reyes, concretamente la reina, tuvieran una doble finalidad. Por una parte, proporcionar un matrimonio ventajoso a su protegida, y por otra parte, pues proporcionar una esposa que tenía grandes cualidades intelectuales a un hombre que era más bien un hombre de guerra, como era Francisco Ramírez de Madrid. El matrimonio de Beatriz Galindo, sin duda alguna, es concertado y gestionado en el seno de la corte, y sin duda también la reina tiene que ver en su configuración. Sin embargo, considero que ambos personajes tienen su papel propio dentro de esa gestión de la burocracia regia en la casa particular de la reina, y responde a un esquema de colaboración, es decir, a una teoría de colaboración de los sexos que parece imperar incluso en la propia noción de la monarquía y de poder que imperan en el matrimonio que representa Fernando e Isabel. Amé profundamente al hombre que Dios y vos me disteis por esposo. Francisco Ramírez de Madrid era la persona que más nos convenía. Valeroso soldado, padre ejemplar y fiel servidor. Francisco nos abandonó muy pronto. Cayó en manos del moro aquí, en Granada. Qué generosa fuisteis, señora, al preocuparos por mi futuro. Cuánto deseaba vuestra majestad ver felices a quienes como nosotros os servíamos. Hay muchísimo, era una casamentera empedernida y además no aprendía nunca. Cada vez que había un gran problema, yo estoy pensando el problema de los Osorio, por ejemplo, Isabel enseguida se inventaba una novela de amor diciendo que hoy estos chicos que se han enamorado y hay que casarles porque en fin sería no sé qué. Y entonces lo que sucedía es que a través de eso se arreglaba uno de los grandes problemas de la nobleza española. Ella fue una tremenda casamentera. El destino de Beatriz Galindo, como el de una mayoría de jóvenes hispanas pertenecientes a la nobleza, era sin embargo el convento. Sus padres la prepararon y predispusieron hacia la vida conventual, hacia la soledad del claustro. La niña Galindo inició sus estudios básicos de gramática y latín para hacer méritos ante su inminente futuro religioso. La respuesta de la pequeña sorprendió no por su condición de mujer, sino por la capacidad que demostró. En aquella época destacaban ya en el campo del saber mujeres sobre las que no pesaban prejuicios de género alguno. Francisca de Nebrija, Juana Contreras o Lucía de Medrano son ejemplos junto a las propias leyes hispánicas que demuestran esa apertura hacia la mujer. Isabel la Católica, ayudada por Beatriz Galindo, favoreció el resurgimiento cultural y creativo del que las mujeres supieron sacar buen provecho. La Casa de la Reina fue un ámbito de relaciones entre mujeres que posibilitó relaciones estrechas con la cultura. El libro fue un objeto de consumo y de uso habitual. Basta recordar los inventarios que han podido recopilarse y establecerse hasta el momento.
La casa de la reina, pues, fue un ambiente propiciado por ella misma, muy proclive a la cultura humanista, donde se debieron dar sin duda relaciones culturales muy intensas, centro de reunión de los principales humanistas del momento, centro de mecenazgo de las principales empresas humanistas del momento y lugar de encuentro de mujeres caracterizadas por su cultura o quizás por su conocimiento y su apuesta por el proyecto cultural humanista. En ese sentido, Beatriz Galindo se ha tomado históricamente como el arquetipo. De hecho, su sobrenombre de la latina hace que entre en historia precisamente por el conocimiento de una lengua que tiene que ver con la recuperación de la antigüedad clásica, uno de los elementos, de las líneas fundamentales de desarrollo del humanismo cristiano de ese momento. Sí, evidentemente es una mentalidad nueva que está ya apuntando a lo que en el futuro se va a llamar la modernidad, especialmente si tenemos en cuenta que era una mujer. Y es un romper con lo que había sido una tradición de la época. Eso se ve, por ejemplo, políticamente. Hasta entonces había un precedente según el cual las mujeres en Castilla no perdían el derecho a reinar. Pero los antecedentes que se podían señalar, habría que señalar el caso de doña Urraca, el caso de doña Berenguela y el caso de la mujer de Enrique II. En todos estos casos, las mujeres habían servido para transmitir derechos a un varón. Cuando ella llega en 1474 al trono, rompe con esta norma y lo discute con Fernando, diciéndole, no tenemos más que una hija en este momento, no sabemos si tendremos más, entonces no se puede negar el derecho a la mujer, pero no solo el derecho a transmitir, tiene que ser el derecho a reinar. Otra cosa distinta es que ahora hagamos un contrato entre los dos para que yo reine en Castilla y tú reines en Castilla, y más adelante él reina en Aragón y ella reina en Aragón, pero reina en virtud de un contrato y en virtud de una cesión o de un reconocimiento escrito y solemne que se ha hecho, pero no porque haya renunciado a su papel directivo y se haya convertido después en lo que es una mujer consorte, simplemente. Isabel la Católica gustaba favorecer los intereses de las mujeres de palacio. La reina se convirtió, sin quererlo, en modelo a imitar, espejo en que mirarse. La crónica de Fernando del Pulgar refiere que la reina criaba en su palacio doncellas nobles y dotábalas magníficamente y hacíales grandes mercedes por casarlas bien. Beatriz Galindo fue buena prueba de ello. Doña Isabel había ganado la guerra con Portugal. Para conmemorar la victoria y dejar constancia histórica de tan importante acontecimiento, mandó construir en Toledo San Juan de los Reyes, posiblemente el más bello exponente del gótico flamígero español. Uno de los personajes destacados en aquella confrontación era Francisco Ramírez de Madrid, un noble de corte tradicional que habría de prestar grandes servicios a los reyes católicos en su lucha contra el Islam. Una persona en quien la soberana confiaba. Pues bien, Francisco Ramírez fue el elegido por la reina para marido de Beatriz. Doña Isabel siempre estaría agradecida a Francisco Ramírez y a quienes, como él, la ayudaron a vencer al rey portugués, defensor de los derechos al trono de Castilla de su sobrina doña Juana. Su agradecimiento lo plasmó la reina, favoreciéndole con reales cédulas que le otorgaban bienes materiales. Casas en Madrid y Granada, un cortijo en Daifontes, otro en Albornoz, molinos en Moet y Aldehuela. También fue distinguido Francisco Ramírez con el nombramiento de secretario del Consejo del Rey.
Querida doña Isabel, señora de mi triste corazón, cuán magnánima fuisteis con mi esposo, jamás podré olvidarlo. Y todo cuando había quien se disputaba vuestra gracia en aquella nueva corte. Evidentemente, en torno al monarca comienza a aparecer toda una serie de personas que pretenden conseguir la gracia de éste. Este entorno o laberinto de relaciones personales es lo que se denomina la corte. La corte, por tanto, es la institución clásica de las monarquías modernas. Los secretarios, los ministros, lo que hoy llamaríamos funcionarios, pues eran al mismo tiempo personas de la confianza de los reyes, personas que tenían la amistad de los reyes. Y en este sentido, pues hay que entender el hecho de que Beatriz Galindo, que llega a la corte con una función meramente personal, después, gracias a la cercanía de los reyes y a la amistad con los reyes, pues llega también a tener una influencia política que no podemos calibrar, pero que indudablemente debió tener alguna importancia, sobre todo teniendo en cuenta que además estaba casada con un personaje importante de la corte, como era el secretario y artillero Francisco Rodríguez de Madrid. Junto a vos, señora, aprendí el significado auténtico de la religión. Recuerdo que determinadas órdenes monásticas parecían alejadas de Dios. ¿Con qué ardor defendíais la reforma? Nadie podía frenar vuestra devota voluntad, ni siquiera el rey. Qué diferentes eran vuestras majestades. Muy diferente. Menos de lo que a veces creemos, tampoco se puede exagerar a este respecto, pero sí, hay una diferencia muy considerable. La hay en el comportamiento personal, la hay en lo que ella exige de la gente que le rodea, la hay en la preocupación que tiene por el prójimo, en ese testamento en donde está pensando incluso los daños que se hicieron durante la guerra y que no han sido reparados todavía, y dice que lo reparen, que no vaya yo a enfrentarme con la muerte teniendo encima de mi conciencia toda esta cuestión, ¿verdad? Bien, eso Fernando el Católico no lo tenía, para él el mundo era mucho más político y mucho más directo. En cambio, pues la religiosidad de la reina Isabel era, podemos decir, más centrada, estaba muy interesada en la reforma de la Iglesia, en la reforma de las órdenes monásticas, en que el clero fuera más ilustrado, en que se propagara la educación religiosa entre la muchedumbre. Y como ellas, como lo mismo Isabel que Beatriz Galindo, veían en la vida religiosa, en las órdenes religiosas, el sumo, lo más perfecto de la vida cristiana, pues es que la reina se interesara por los proyectos de Beatriz Galindo. La reina Isabel y Beatriz Galindo pertenecen a esta corriente de religiosidad reformista. La propia reina incitó y apadrinó la publicación de ciertas obras de los místicos de la Edad Media que después serían prohibidas por la Inquisición, en un afán de buscar una religiosidad auténtica como era la que se estaba produciendo en la Iglesia y en la sociedad en general durante esta época. La figura de Francisco Ramírez de Madrid fue loada y reivindicada por Lope de Vega. El Fénix de los Ingenios no dudó en reclamar gloria para un valiente madrileño a quien su ciudad ni tan siquiera recuerda. Después de la muerte del artillero, sobrenombre con el que se conocía a Francisco Ramírez, su viuda, Beatriz Galindo,
comenzó a dedicarse a algo en lo que venía pensando desde hacía mucho tiempo: la ayuda a enfermos pobres y desvalidos. Fundó el Hospital de Pobres de Madrid, uno de los primeros con los que contó esta ciudad. Beatriz Galindo obtuvo el pleno apoyo de los reyes para su centro benéfico. El Papa tampoco escatimó ayuda y le concedió indulgencias, de forma que todos los que murieran en el hospital, confesados y contritos, obtendrían plenaria remisión de sus pecados. Del viejo hospital que fundara Beatriz Galindo, la Latina, queda hoy tan solo una pieza de su estructura: la portada gótica en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Complutense de Madrid. Señora, busqué en la tierra la honra y gloria de Dios nuestro Señor. Juntas fundamos un hospital a donde los pobres enfermos que otro remedio no tuvieren pudiesen ser curados. De aquel lugar no dejábamos salir a los enfermos por no condenarlos a la mendicidad hasta que no estuvieran en condiciones de trabajar. Atendíamos su salud sin descuidar su alma. Recuperé ya en vuestra ausencia, señora, la vieja idea de crear un convento para mujeres en el que la pureza del alma lo dominara todo. Una casa digna de Dios. A partir de 1504 se establece definitivamente en Madrid y allí desarrolla un proyecto personal que tiene que ver con la realización de 3 fundaciones pías muy importantes: la fundación de 2 conventos y un hospital. La colocación en el mundo de sus propios hijos, con el desarrollo de todas las cláusulas y contenidos de los mayorazgos que funda en su favor, y al mismo tiempo con el desarrollo, el aspecto que menos conocemos, de un proyecto de estudio y de realización personal que sabemos que había iniciado en la corte de la reina y que en secreto y sin apenas pruebas documentales va desarrollando a lo largo de este tiempo en lo que fue un aposento que se construyó en el hospital que fundara ella y su marido. Inspirada por una profunda religiosidad, convencida y decidida partidaria de la reforma monástica que alentaba la vida conventual femenina, Beatriz Galindo, la Latina, estaba abocada a la creación de conventos. Beatriz había compartido con la reina católica sus proyectos. Doña Isabel la apoyó desde el primer momento y participó de sus ideas. Juntas visitaban frecuentemente diversas comunidades religiosas. Parece ser que la idea inicial de Beatriz era crear un monasterio que acogiera a monjas franciscanas, una de las órdenes con mayor peso en aquella sociedad. El cardenal Cisneros, provincial castellano de los franciscanos y confesor de la reina, había conseguido establecer la reforma en muchas de las casas franciscanas de su provincia. Así pues, parece lógico que Beatriz se inclinara por aquella orden. Sin embargo, fundó el convento de la Concepción Jerónima. No se sabe por qué razón Beatriz Galindo abandonó a los franciscanos y los sustituyó por los jerónimos, aunque pueden existir diferentes motivos. Los jerónimos constituían un ejemplo dentro de la renovación espiritual de los conventos y disfrutaban también del favor de la nobleza.
¿por qué eligió finalmente a los jerónimos? Es muy posible que, además de los argumentos apuntados, Fray Hernando de Talavera, antiguo confesor de la reina y arzobispo de Granada, influyera en Beatriz Galindo. Pues quizá fue Fray Hernando de Talavera, personaje que yo creo que ejerció una gran influencia. Bueno, esto lo dice ya José Sigüenza, el historiador de los jerónimos. Puede ser una voz interesada, pero yo creo que es posible que coincidiera esta influencia del Fray Hernando de Talavera con una disposición de ánimo de la propia Beatriz Galindo, repito, sin que haya documentos que nos lo confirmen, y que los jerónimos pues, representaran mejor por ese sentido intimista en la vivencia de su religiosidad, por ese origen que habían tenido de eremitas que deciden un poco imitar la vida de San Jerónimo y que fundan la orden a través del monasterio de Lupiana, etc., pues es muy posible que coincidiera estas dos cosas. Pero, en fin, repito que son puramente hipótesis razonables que no están absolutamente corroboradas por la investigación histórica. Una elección significativa si pensamos que por entonces la orden jerónima no tenía jurídicamente establecida una orden femenina en su seno. Si entendemos que la orden jerónima se regía por la regla de San Agustín, un marco reglar monástico mucho más flexible y en el que tradicionalmente muchas mujeres quisieron refugiarse a lo largo del tiempo. Consta documentalmente que Beatriz Galindo fue consultada por Carlos I acerca de los métodos y virtudes que debía buscar en sus servidores castellanos. Beatriz, que se autodefinía como criada de la reina, en su correspondencia con la soberana, pasó la mayor parte de su vida en la corte y, por lo tanto, conocía muy bien los secretos y resortes del poder. Beatriz, que probablemente evitó cargos oficiales, sí buscó el reconocimiento real para sus familiares más directos. Beatriz, que se apartó de la corte después de la muerte de la reina y que apoyó al rey Fernando en sus reivindicaciones al trono, nunca aprobó ni aceptó el segundo matrimonio del monarca. Y ahora, Beatriz acudía a la llamada del rey Carlos, el nieto de doña Isabel. Beatriz Galindo apostó por el emperador. Casi todos sus amigos han ido desapareciendo. Sus dos hijos también. La muerte de doña Isabel, la reina católica, quedaba muy atrás. Ella, Beatriz, debía seguir adelante. Su religiosidad aumentó con los años. Su carácter se volvió autoritario y llegó a mostrar cierto clasismo. Beatriz Galindo fue considerada como una de las mujeres más sabias de su tiempo, una mujer culta que creyó en el humanismo. El humanismo, está demostrado, abrió falsas expectativas a las mujeres. De hecho, Beatriz Galindo, reconocida por Marineo Sículo, uno de los principales humanistas italianos traídos por la reina a su corte, es reconocida por este humanista, como digo, como una mujer dotada de gran saber y elocuencia. Y sin embargo, este saber y esta elocuencia hubo de replegarse en su aposento particular, el aposento que ella había creado, en ese espacio simbólico, fuera de la familia y fuera de los conventos que ella había creado en el hospital. Un espacio en el que se recluyó con sus libros, como digo, y que no permitió que saliese ese saber. De hecho, de las obras que se le atribuyen, ninguna ha llegado hasta nosotras o nosotros. Beatriz Galindo sería el arquetipo de la puela docta, sin obra escrita que ha llegado, o la tradición histórica ha hecho llegar hasta nuestros días. Yo no voy a aprovechar la ocasión para sacar a relucir aquí un canto a un feminismo avant la lettre en el siglo XV, evidentemente, o en comienzos del XVI. Pero la mujer participa en el humanismo porque considera que es acorde con sus propias aspiraciones, con sus propios deseos. Es decir, yo no veo que el humanismo realmente sea negativo, ni que en última instancia
digamos, signifique nada en contra de las aspiraciones de la mujer a sus reivindicaciones. Lo que ocurre es que hay que situar las cosas en sus coordenadas y en el siglo XVI pues no podemos, evidentemente, trasladar el pensamiento de estos finales del siglo XX. A la persona magnánima no le gusta hablar con los demás, porque nada tiene que decir de sí mismo ni de otros. Se ocupa tan poco de oír alabanzas en su obsequio como en criticar a los demás. Como solo siente interés por un pequeño número de cosas, no manifiesta apuro ni impaciencia, porque el alma que no encuentra nada grande en este mundo no muestra ardor por nada. Beatriz Galindo murió en Madrid en 1534 a la sombra del poder. Tenía 70 años. Sobrevivió a todos, incluso a sus 2 hijos. Su testamento sorprendió por el cuidado con que fue redactado. No excluyó a nadie. Se acordaba de los pobres. Ordenó que apenas falleciese, vistieran en su nombre a 12 mendigos, un niño, 9 mujeres y 2 varones, personas de bien y vergonzantes. Dejó 10.000 maravedís por cabeza a 10 jovencitas, huérfanas y por casar, de buena suerte y buena fama necesitadas. Y además, madrileñas, los presos de la cárcel, sus fundaciones, todos. Su familia resultó tratada con generosidad. Las 2 nueras, preocupadas por el fuerte carácter y religiosidad de su suegra, quedaron muy complacidas ante la magnanimidad del testamento. Beatriz tuvo muy en cuenta a sus nietos y nietas. Desaparecida Beatriz Galindo, hubo otras sombras tras el poder, pero ninguna fue tan firme y sincera como ella. Después de mucho tiempo, y cuando en Madrid había desaparecido su recuerdo, quiso el azar que un día en el rastro de esta ciudad apareciese un retrato suyo. Así hoy podemos conocer el rostro de Beatriz Galindo, el rostro de aquella mujer que tan próxima estuvo a la reina Isabel la Católica. Llevaba un tocado de terciopelo negro. Su manto era de damasco, rico, labrado en oro. La loba de terciopelo rojo. Y llevaba sobre su pecho sus iniciales, B.G., estampadas en una alhaja que se colgó del cuello, dejándola pender de una sarta de gruesas perlas.